Hoy vamos a hablar acerca del período de los jueces. En el libro de los jueces encontramos el registro de los sucesos acontecidos después de la muerte de Josué, hasta un poco antes del surgimiento del tiempo de los reyes. Abarca un período de aproximadamente 350 años. Durante este tiempo, Israel no era gobernado por un solo líder, y los jueces surgen como una especie de jefes, cabecillas, caudillos o libertadores que Dios levanta para traer liberación a su pueblo de la opresión de sus enemigos. El pueblo de Israel, después de haber entrado o haber sido introducido en la tierra prometida, debería haber pasado a una etapa de consolidación. Sin embargo, vemos que se apartaron sus ojos de Dios y se sintieron atraídos por los ídolos de las naciones vecinas. Esto los llevó a una época de gran confusión y desorden. La desobediencia a la palabra de Dios siempre traerá problemas para el pueblo de Dios. Y en el caso específico de los jueces, implica que el pueblo es entregado en manos de sus enemigos. Pero Dios permaneció fiel al pacto. Y cuando el pueblo clamó por ayuda, el Señor envió libertadores para rescatarlos de la opresión. El Nuevo Testamento se refiere a los jueces como personas de fe. Eso nos dice Hebreos 11. Sin embargo, podemos decir que muchos de ellos, muchos de los jueces, por no decir la mayoría de los jueces, dejan bastante que desear. Tim Keller nos recuerda que esta fue una época de pluralismo espiritual. La sociedad de Canaán fue una mezcla de gente creyente y pagana. Aquella fue una época en la que el pueblo de Dios se enfrentaba todos los días a dos opciones: ver a Dios como su Señor o seguir el espíritu y las preferencias de la época. En el período de los jueces se da un énfasis al liderazgo carismático. ¿Qué quiero decir por carismático? Aquel liderazgo de personas que fueron escogidas por Dios, ungidas por Dios para una obra especial. El libro comienza con dos presentaciones editoriales y cierra con dos conclusiones. Y entre estas dos presentaciones y estas dos conclusiones se encuentran los ciclos de jueces como Otoniel, Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Jueces cubre un momento turbulento en el Medio Oriente, mientras las naciones compiten por la supremacía. Los israelitas deberían haber sido un ejemplo para los pueblos que los rodeaban. Sin embargo, se adaptaron a la mentalidad pagana y adoraron a los ídolos de estos pueblos. Encontramos también en el libro de los jueces un ciclo característico que se menciona por primera vez en el capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es este ciclo? ¿El pueblo abandona a Dios y sirve a los ídolos de los pueblos vecinos? ¿Dios los castiga entregándolos a la opresión de los enemigos? ¿El pueblo se arrepiente, clama a Dios, Dios oye y tiene compasión de ellos? Dios levanta a un juez que los libera y la tierra descansa por un tiempo. Este ciclo se presenta, eso sí, como una espiral descendente. Es decir, el pueblo a cada paso se endurece más y llegan casi al final del libro a la guerra civil. Vemos que primero ellos luchaban contra las naciones paganas vecinas y al final del libro terminan luchando entre ellos mismos. La iglesia, en general, tiene problemas con el libro de los jueces, porque parece ser tan mundano, tan desconcertante, tan primitivo, tan violento, en una palabra, extraño. Sin embargo, la iglesia no se puede dar el lujo de ignorar este libro inspirado por Dios. Al contrario, debemos encontrar en Jueces el hilo conductor de toda la Biblia, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hallamos este Evangelio? Bueno, casi todos los jueces son presentados como una especie de antihéroes, que nos dejan muy decepcionados. Y la razón de esta decepción es bien sencilla.
Es la manera que Dios tiene de llevarnos a Cristo. Como señala Keller, el libro de los jueces nos muestra que la Biblia no es un libro de virtudes, porque la Biblia no se trata de seguir ejemplos morales. Se trata de un Dios de misericordia y paciencia que continuamente trabaja en y por medio de nosotros, a pesar de nuestra constante resistencia a sus propósitos. Este libro lleno de acción tiene entonces un mensaje poderoso para hoy, porque en el período de los jueces era un tiempo en que cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y esto se ve y se vive nuevamente en el siglo XXI. En una época de moral subjetiva y de profunda contravención a los valores tradicionales de Occidente, valores que son el fruto del cristianismo. Jueces es una herramienta para mostrarle a las personas el Evangelio. El Evangelio no es para los buenos, sino para los pecadores. Y un ejemplo claro lo encontramos en la historia de Sansón. ¿Cuál es la razón de Dios cuando decide ungir con su espíritu a una persona como Sansón? A primera vista, la conexión entre la unción del Espíritu y la piedad de aquel que recibe esa unción no se encuentra en el caso específico de Sansón. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios lo usó? Tradicionalmente, teólogos y líderes prefieren promover algunos rasgos de la vida de Sansón que ayudan a justificar esta unción. Ejemplos clásicos incluyen la victoria contra los filisteos y la heroica destrucción del templo de Gaza. Considerando que los filisteos siempre representan a los enemigos del pueblo de Dios en aquella época, la conclusión de que Sansón trajo liberación al pueblo de Israel a través de su muerte sacrificial parece inevitable. Pero aún así nos preguntamos, ¿por qué Sansón? ¿Por qué él? Bueno, en Sansón vemos varias características que lo descalifican como un líder del pueblo de Dios. En primer lugar, vemos que Sansón era muy impulsivo. En el capítulo 14 tenemos una cómica descripción de la manera en que Sansón tomaba sus decisiones. Literalmente, en el capítulo 14, verso 2, se señala que él dijo, he visto una mujer, pídanla para que sea mi mujer. En la más básica definición del término, Sansón es retratado aquí como un hombre guiado por su deseo sexual. Sus impulsos lo controlan. Es decir, él reacciona frente a los impulsos. Él no reflexiona, él no piensa, él mira y toma. Esta impulsividad le lleva a una debilidad específica que vemos más adelante en su historia. Es decir, Sansón era alguien que no tenía para nada autocontrol sexual. También vemos que Sansón rechaza la enseñanza y deja de lado el consejo y la autoridad de sus padres. Y en esto vemos que el orgullo de Sansón era muy grande. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en su contexto cultural respectivo, vamos a entender muy bien lo que esto significa. En nuestros días podría parecer lo más normal que un hijo no le haga caso a sus padres. Pero esta no era la regla en el antiguo Israel. Además de eso, vemos que Sansón es vengativo y violento. Sus reacciones contra algunas personas fueron realmente desproporcionadas. Esto muestra que no podía controlar sus emociones, no podía controlar su temperamento. Y por último, vemos que Sansón era tremendamente orgulloso. En varias ocasiones en la historia de Sansón lo vemos haciendo bromas acerca de matar personas. El primer ejemplo está en el capítulo 14, verso 18. Luego en el capítulo 15, verso 16, vemos que muestra un desprecio mientras mata a personas. Sansón parece un adolescente que tiene una fuerza extraordinaria. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la historia de Sansón nos muestra que es posible ser capacitado por el Espíritu con dones y aún así carecer del fruto del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14
Pablo nos dice que los dones del Espíritu son para servir en la iglesia del Señor. Y en Gálatas 5, a partir del verso 22, nos dice que el fruto del Espíritu está manifestado por un conjunto de cualidades de carácter. A Sansón entonces le fue dado el don del liderazgo, a pesar de tener poca o ninguna madurez de carácter. Es cierto que Sansón y los creyentes del Antiguo Testamento no tuvieron el Espíritu Santo en el mismo grado que los creyentes del Nuevo Testamento. El apóstol Juan, por ejemplo, sabía que el Espíritu del Señor había venido sobre los creyentes del Antiguo Testamento, pero aún así decía que el Espíritu no había sido dado hasta el tiempo de Cristo. Esto nos muestra una diferencia fundamental que vamos a explorar más adelante en esta serie. El libro de Jueces termina con un milagro. ¿Cómo? Después de todos los capítulos, y particularmente del final de Jueces, puedes explicar el hecho de que todavía existe un Israel. Solo puede ser porque el Señor deseaba habitar en medio de su pueblo a pesar del pecado de su pueblo. Solo es posible porque la gracia del Señor es mucho más tenaz que la depravación de su pueblo e insiste en mantenerlos firmes incluso en su pecaminosidad y contumacia. Dios, en medio de este pueblo, conforme a la promesa, nos dice Hechos, trajo para Israel un Salvador, Jesús. Aunque la infidelidad y la desobediencia de Israel son uno de los temas importantes del libro, esto nos habla de la necesidad fundamental del pueblo del Señor, un Salvador divino. Jueces también explora e indaga acerca de la naturaleza de la relación de Dios con su pueblo y nos presenta una paradoja. La relación de Dios con Israel es condicional e incondicional a la vez, reflejando con ello la naturaleza del pacto que Dios ha establecido con su pueblo.